nombre es Edgar G. Stevens, soy pescador artesanal de la isla de Providencia y represento a los pescadores de Providencia ante la Junta Departamental de Pesca y soy asociado de la organización de pescadores iFish Association, que es una organización de pescadores independientes. Bueno, el Caribe Occidental, que es el área del Caribe donde nosotros ejercemos nuestra actividad de pesca artesanal, es un territorio marino donde hay muchos conflictos debido a la presencia de los pesqueros industriales y empresas que promueven la pesca industrial, que ha ido generando un proceso de disminución de los recursos pesqueros por las artes que ellos utilizan, los volúmenes de pesca y la conducta y la concepción que ellos tienen sobre la actividad. Y no hay que olvidar tampoco que el Caribe Occidental es área donde existen otros conflictos adicionales producto de la existencia de yacimientos de petróleo y de gas natural. Entonces eso genera el interés de las empresas petroleras. Mayoritariamente la pesca en esta área ha sido una pesca tradicional, artesanal, pero más cercana a las costas. Las actividades de pesca artesanal se desarrollaban sobre todo más cercano a las costas. En cambio, la pesquería industrial fue abarcando, extendiéndose hacia los bancos más profundos, que eran como las reservas de nosotros. El cálculo que hacemos es que dentro de poco tiempo, yo no le pongo más de 20 años, los parches productivos de los bancos en el Caribe se van a disminuir dramáticamente, si bien no van a desaparecer, porque es una pesca absolutamente insostenible. Sin embargo, los pescadores artesanales hemos venido en un proceso de lucha y de reivindicación del territorio, de los derechos ancestrales y del derecho a la independencia y la seguridad alimentaria, y hemos venido sosteniendo la necesidad de implementar estas prácticas nuestras, que son prácticas muy sostenibles y amigables con el medio ambiente. Entonces eso ha ido dejando sin discurso a los pesqueros industriales, que han acabado con el 70% de las especies, las han puesto en peligro en todos los océanos del mundo. La pesquería industrial, por ejemplo, en mi departamento, junto con la pesca artesanal, están generando ventas de más de 30.000 millones de pesos, que equivalen a aproximadamente unos 10 millones de dólares anuales de lo reportado legalmente. Lo que nosotros calculamos es que eso se puede multiplicar por 3. Se dice que el mar Caribe no es un mar muy productivo en comparación con el Océano Pacífico. Yo creo totalmente lo contrario, porque la riqueza y la productividad depende de la perspectiva de análisis que se tenga en cuenta. Desde mi perspectiva de análisis, el mar Caribe es supremamente rico por la existencia de una población importante y estratégica de corales, por especies migratorias
y porque tiene parches que yo llamaría oasis de biodiversidad. Las comunidades han ido perdiendo sus derechos de pesca en el Caribe, fundamentalmente por responsabilidad de los estados, tanto por acción o por omisión. Por acción, porque las políticas públicas y las actuaciones administrativas de los administradores públicos de las diferentes instituciones están orquestados hacia el beneficio de los intereses puestos sobre la pesca industrial. Hay una preferencia para los intereses de los pescadores industriales y de las empresas industriales de pesca. Y por el otro lado, por omisión, cuando se hacen los de la vista gorda ante las afectaciones hacia el medio ambiente y hacia los recursos pesqueros por parte de los pescadores industriales. Por otro lado, tenemos el tema de la delincuencia en el área. La delincuencia organizada ha generado unas prácticas que van de la mano con la pesquería industrial en el sentido de sostener las rutas del narcotráfico y en el sentido de establecer unos modelos propios de tráfico de combustible y de transbordos de productos en toda el área. Además, porque existen pueblos que han acabado con sus recursos naturales y en vez de los organismos, sus estados, los organismos gubernamentales de esos países, tomar cartas en el asunto en el sentido de establecer políticas públicas y estrategias para ir recuperando la capacidad de renovación de sus recursos, entonces han ido empobreciendo cada vez más a estos pescadores y esa población. Entonces esos pescadores se han constituido como una especie de saqueadores en el Caribe, auspiciados y aupados por las empresas industriales que los explotan y los utilizan con ese propósito. El otro tema es el tema de la geopolítica. La geopolítica en nuestra región ha generado cualquier cantidad de cambios en los mapas fronterizos, afectando los derechos ancestrales de los pueblos ancestrales, específicamente de nuestra comunidad raizal. Es así como el Estado al cual está circunscrito nuestro territorio ha desarrollado tratados, acuerdos y convenios sin consultar antes con la voluntad soberana del pueblo raizal y ha ido afectando sistemáticamente la integridad del territorio raizal por el medio de esos tratados. Es así como nosotros en los últimos 180 años hemos perdido más de las 2/3 partes del verdadero territorio raizal. Los pescadores artesanales de las islas estamos muy de acuerdo que estamos ante unos nuevos desafíos en cuanto al aprovechamiento de los recursos naturales, ya que hay un nuevo contexto mundial. Está el tema que ya que se ha vuelto muy recurrente la discusión sobre el cambio climático y tenemos el tema de la emergencia sanitaria mundial con el COVID-19. Eso nos pone ante el desafío de hacer nuevos planteamientos frente a la sostenibilidad, la necesidad de preservar el planeta para las futuras generaciones y la necesidad de introducir prácticas que sean sostenibles integralmente. Cuando hablo de sostenibilidad integral me refiero a que deben ser sostenibles no solamente en cuanto a la protección y garantía de los recursos naturales hacia el futuro, sino que deben ser económicamente sostenibles en el sentido de que puedan proveer
desarrollo económico a las comunidades del área donde existen esos recursos. Deben ser también políticamente sostenibles en el sentido de que permitan que haya una correlación de cosas que permitan el desarrollo pleno de los derechos de los pescadores y pescadoras y todas las personas que hacen parte de la cadena productiva y la comunidad, en el sentido de sus derechos humanos, en áreas de conflicto para el derecho internacional humanitario. Y debe ser socialmente sostenible en el sentido que la comunidad esté involucrada en todas las interacciones que tengan que ver con ese modelo de desarrollo. Yo creo que se necesita un estrado judicial o un organismo internacional superior que le dé un trato a los temas ambientales, un tratamiento supranacional. Así como es importante el temas como la Corte Internacional de Justicia de la Haya y la Corte Penal Internacional, sería importantísimo que haya un organismo internacional que trate y que ponga unas exigencias sobre el manejo del tema ambiental y de los recursos naturales en el planeta.